Hola queridos amigos de Leo, bienvenidos a Lely Astral, Tarot para mejorar tu vida. Qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar con tu lectura y viene canalizada por el Arcángel Miguel. Te dice, apóyate en otros para seguir el ritmo. Delega, todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo, o que entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Mira que es bien importante lo que nos está diciendo, ¿no? Puede ser que algunos de ustedes estén bien recargados de trabajo y como que les está mandando a descansar un poco, a delegar. Y delegar implica confiar en los demás. Bueno. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, en la descripción y en el primer comentario encuentras mis datos de contacto, ¿ok? Bueno, esta lectura tiene tres partes. Lo primero tiene que ver con tu energía, que debes trabajar al respecto durante estos días. Recuerda que aquí no solo vemos tu futuro, pues por decirlo así, sino también crecimiento espiritual. Luego hablamos de economía y luego de amor. Respecto a tu energía, te dicen en este momento, la energía te hará reinar. Esta carta siempre sale o siempre me resuena mucho a cuando las personas están intentando ganar o solucionar una situación en sus propias fuerzas, no en las fuerzas del universo, no en las fuerzas de Dios y básicamente o de la fuente o de la sabiduría, de tus guías, sí, como muy en la humanidad. Entonces a veces nos preguntamos el por qué las cosas no nos salen bien y es básicamente por este tipo de situaciones, ¿no? Y esto les está pasando a algunos de ustedes, no a todos. Entonces te dice más meditación, más oración, ¿sí? Más conexión con la parte espiritual para ganar. Si lo haces vas a triunfar en una situación. Tu segundo mensaje espiritual te dice sufrirás una transmutación. Cuando sale esta carta me habla acerca de trabajo de niño interior o trabajo muy de fondo. Cambios que son de raíz, ¿sí? Entonces vas a empezar a sentir que ciertas cosas de fondo en tu vida van a empezar a cambiar y mirarás hacia atrás y dirás, uy, o sea, he cambiado muchísimo, pero un cambio de raíz, de actitud y las personas lo van a notar. Bueno, esto te dicen respecto a energía. Pasamos a economía. Te invito ya mismo a suscribirte y activar la campanita. Bueno, hoy el negativo Carnivean te dice lo siguiente. Investiga más a fondo. Si estás vibrando en bajo astral, es decir, si tu vibración está baja, podría ser que sí te estén afectando como a nivel espiritualmente, no necesariamente como magia o hechicería, pero sí puede ser, por ejemplo, la envidia, ¿no? De otras personas. Recuerda que la envidia crea algo llamado larvas astrales. Entonces a veces como que energéticamente no sientes el por qué las cosas no fluyen a pesar de que tú das lo mejor, y es porque tienen muchas larvas astrales, te están robando la energía, tienen que ver con envidia. Busca al respecto del tema y hazte la limpieza respectiva. Puede ser, por ejemplo, la limpieza del huevo del canal, que está en el primer comentario o la descripción. Bueno, eso por un lado. Veamos qué números de la suerte hay para ti. ¿Sí? Tenemos el número 47, número 25, número 14 y número 73.
Bueno, comenzamos con esta carta de acá y me habla acerca de una situación en la cual vas a tener un gran triunfo. Ya entiendo por qué como que a veces podrías despertar envidias. Lo mejor es uno ser como muy prudente respecto a lo que uno gana, a lo que uno tiene, a lo que uno puede acceder, porque a veces toda esta energía comienza a influirte, sobre todo cuando no hay protección, cuando no estás vibrando alto. La carta de las de copas es una carta muy buena, porque también es una carta de productividad y de fertilidad, ¿sí? O sea que en los próximos días cualquier proyecto, sueño, meta, idea que tengas va a ser súper bien. O sea, te va a ir súper bien. Son buenos días para iniciar. La carta del mago de hecho es una carta de creación. Sí, la carta de como el propósito de vida que tenemos en esta tercera densidad donde estamos. Bueno, cuarta a la que ya estamos pasando. Y me dice que tú tienes la capacidad para crear este triunfo. O sea, buenos días de verdad para iniciar negocios o para recomenzar. Porque la carta de la torre es una carta de que si bien es cierto perdiste algo, tienes la capacidad de construir de cero. Y construir de cero es bueno porque ya tienes más experiencia. Entonces, buena semana para iniciar negocios, trabajos, emprendimientos o retomar alguno que ya estaba como perdido. Esta carta de acá del 5 me dice que me habla de inseguridades, ¿no? De desconfianza. Entonces es lo que tienes que vencer para poder como emprender, para poder tomar esta actitud ganadora y también trabajar esto de acá. Bueno, esto ha sido la parte económica. Pasamos a la parte sentimental y te invito ya mismo a suscribirte y activar la campanita. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Separa con tiempo tu lectura de pago. Iniciales importantes estos días en el amor: la letra J, la E, la MW, la letra H y la letra C. Puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen o estar en medio. Signos importantes estos días: Tauro, Piscis, Leo, en ese caso guíense por su ascendente o su Venus, y Sagitario y Escorpio. Bueno. Bueno. Aquí hay una decisión que hay que tomar en los próximos días. Si tú quieres una lectura donde se dividan solteros y conexiones, puedes ir al especial amor de viernes y sábados. Pero aquí yo veo una decisión bastante importante que hay que tomar. Esta es una carta de determinación y es una carta de solución de problemas. Mira, esta es la carta de la emperatriz y me dice que tú perdiste como el control, o has cedido mucho el control en una situación. A pesar de que Leo por fuera se vea como súper agresivo, súper fuerte, a veces sí, como muy empoderado, me dice que algunos de ustedes están en relaciones codependientes y tienen que salir de allí con mucha madurez. Esta es una decisión de acierto, de acuerdo. O tienen que hablar con esa persona y empezar a colocarle límites. Siento que ustedes están siendo como manipulados, o que hay una persona que se está aprovechando básicamente como de sus puntos débiles o sus heridas emocionales. Si estás en esta situación, sal de allí, pero hazlo con determinación. O sea, una decisión tomada y una decisión que no tenga reversa. Si ya saliste de aquí, te felicito y me dice que vas a poder salir adelante. Que si estás dudando de si fue la mejor decisión respecto a tu vida, sí la fue. ¿Sí? Entonces, te está invitando nuevamente a empoderarte, a recuperar la prioridad en tu vida, a hacerlo con determinación. Que si estás en una relación donde solamente hay heridas emocionales y manipulación, te salgas de allí. Esta persona, si están en contacto cero, se va a comunicar y siento que es nuevamente para reabrir heridas. No le contestes.
no caigas nuevamente como en ese juego, ¿vale? Bueno, miremos a ver qué te quiere decir el oráculo en estos días y te dice no tengas miedo de cantar, o sea, de expresar realmente todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido. Te has guardado muchas cosas que esta persona quizá te hizo y ya es tiempo de sacarlas. Bueno, quiero que te quedes en la meditación para traer paz, amor, abundancia y prosperidad a tu vida, que luego vayas a tu ascendente y si no le conoces, que pues vayas a Géminis. Te quiero mucho, recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario, invitar a tus amigos. Gracias de parte de nuestros peluditos. Querido universo, en este día de hoy y en este preciso momento, colocamos la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio. Di aquí tu nombre completo y el de su familia, para que sean cubiertos con una especial protección. Pedimos al Arcángel Miguel que acompañe cada paso que durante estos días y cada sueño que tenga en las noches esta persona y sus seres queridos. Bendecimos cada área de su vida, bendigo sus finanzas personales, su economía, su trabajo, bendigo su salud. Decretamos en este momento que toda enfermedad desaparece del cuerpo de las personas, que hay vida en cada célula. Decretamos la reconciliación de los hogares, el amor, la armonía en todos y cada uno de ellos, para que puedan estar siempre unidos, siempre juntos. Bueno, además pedimos que todas las peticiones individuales que las personas tengan sean escuchadas y que se ejecuten de acuerdo al plan divino, de acuerdo a la mejor voluntad que haya, a que siempre suceda lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Decretamos una lluvia de bendiciones y también agradecemos a todas estas personas. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir ya mismo este video para apoyar así nuestro refugio animal. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.